Bueno, seguimos en ¿Qué hay de nuevo? Por Radio High, la radio judía de América Latina. Y cuando ya habíamos tirado la toalla, ya creíamos que nunca íbamos a poder convencer a Dani Lehrer de que salga con nosotros. Bueno, ahora aceptó finalmente dar la cara, como dice él quería ser bajo perfil, estar obviamente en Twitter, donde nos informamos permanentemente de los datos que Dani nos ofrece, de todo lo que está pasando, no solo en el Estado de Israel, sino en general con una cantidad de sucesos antisemitas que se han replicado lamentablemente desde el 7 de octubre para acá. Pero ahora ha pasado algo que parece que dio vuelta a este sentimiento, casi se diría de derrota que se estaba viviendo en el pueblo israelí, este sentimiento de que bueno, ya no nos queda ninguna, ya estamos perdiendo la batalla, por lo menos la batalla simbólica, no podemos ir más allá porque es peligroso para nuestros ciudadanos, y bueno, apareció esta estrategia sin duda, genial, podríamos decir, con los beepers, y ahora vimos también con los walkie-talkie. ¿Qué tal, Dani Lehrer? Qué gusto tenerte acá. Que él es licenciado en Ciencias Políticas, es consultor político y es experto en seguridad. Por eso él tiene muy buenas fuentes, tiene una red de fuentes que lo proveen y es un analista muy interesante de toda la información. Aquí te saludan Nancy Sosa, Mario Moldován, Sergio Levit. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes a todos. Gracias, Silvia, por la presentación, y lo prometí es deuda. Acá estoy con ustedes. Bueno, para nosotros es una alegría enorme tenerte. El otro día, además, lo conocí personalmente y le di un abrazo porque yo me siento muy cerca de él cada vez que, bueno, uno lo ve tan comprometido que a mí esa actitud que él tiene, la verdad me emociona. Simplemente para contar lo importante que sos para los que no están en las redes, cuánta información nos das y cómo nos facilitas entender esta guerra que parecía que no iba a terminar nunca, y ahora hasta vemos que hay una propuesta de negociación de Netanyahu. Pero empecemos por el principio. ¿Está el Estado de Israel atrás de estas dos operaciones de inteligencia? Porque hasta ahora no lo confesó, digamos. Israel no se atribuyó hasta ahora estas operaciones, ni lo va a hacer seguramente en el corto plazo. Pero todo da a pensar que sí, tanto por la capacidad operativa, la capacidad de inteligencia y por la historia. Porque tenemos que recordar que esto ya lo ha hecho Israel con uno de los reactores nucleares iraníes, donde también creó empresas fantasmas que le proveían de insumos fallados, adulterados, para que el programa no pueda avanzar. Con lo cual, Israel no se lo atribuyó, pero bueno, todo parece indicar que viene por ahí, la que a mi entender es la operación antiterrorista más importante de todos los tiempos. De eso no tengo ninguna duda, haya sido quien haya sido. ¿Por qué decís que son las operaciones antiterroristas más importantes de todos los tiempos? Desarrolla, Dani. Primero porque fue magnífica. Con un solo botón, por figurarlo de alguna manera, alcanzó a más de 4.000 terroristas. Con un solo botón, sin un solo disparo, sin pisar territorio enemigo, alcanzó a 4.000 terroristas. Y prácticamente sin daños colaterales. Obviamente que siempre existe, pero fue con una minimización de daños colaterales tremenda. Pero además hay que entender cuál es la influencia de esta operación. Esta operación no solo dejó fuera de combate en momentos donde se prevé una guerra, a 4.000 terroristas, muchos de ellos comandantes de alto rango, sino que llenó la cama de los hospitales del Líbano de heridos, justo antes de una guerra. Esto le cambia la ecuación a Hezbollah. Y además les echó por tierra todo su canal de comunicación, que es el ABC y una de las cosas más importantes ante una contienda bélica. Con lo cual, el momento y la forma fueron brillantes.
incluso he visto, no sé si vi mal, fotos de terroristas de Hezbollah en hospitales israelíes atendiéndose las heridas. No me consta, sí he visto algún avión con heridos de Hezbollah yendo para Irán. Eso sí, lo de Israel no me consta. Me pareció que había algún hospital israelí entre todas las fotos que aparecieron. Bueno, entonces hablamos, entre las dos operaciones son 4.000 terroristas que han sido inutilizados. El número no es claro, Se hablaba de la primera operación de más de 3.000 y en la segunda operación se habla de 450 que fueron alcanzados, y el número de víctimas hasta ahora se calcula que son 32, que serían muchos más porque hay unos cientos de heridos en estado crítico. Claro. Pero hasta ahora se calculan 32 y el propio grupo terrorista en la mañana de hoy informó sobre 32 bajas dentro de sus filas. ¿Qué más nos podés decir sobre la operación en sí misma? La de los beepers y los walkie-talkies, ¿es con la misma empresa de Taiwán? Hay muchas versiones y creo que quien asegura algo en este momento, no digo que miente, pero está jugando a tratar de adivinar. No creo que nadie esté en condiciones a 2 días o 1 o 2 días de la operación poder desbaratar y entender cómo operó la inteligencia en este caso. Hay varias versiones, hay una versión de una empresa fantasma en Bulgaria, hay empresas en Japón, en Taiwán, se habla de equipos falsificados que imitaron los equipos de las empresas de Japón y de Taiwán, con lo cual confirmar algo hoy sería muy prematuro. Dani, ¿cómo cayó esto en la comunidad internacional? Estas dos operaciones, ¿cómo dieron vuelta quizá algún prejuicio o la sensación de que Israel no tenía ya mucho más margen para hacer nada? Primero, entendamos a ver a qué te referís con comunidad internacional. Siempre es importante entender que en política no es importante lo que se dice, sino lo que se hace. Entonces sí, yo creo que estas acciones lograron cambiar eso. Ahora, respecto de los organismos o de las organizaciones, y es un poco lo mismo. Fíjate que la ONU sale a pegarle de vuelta a Israel, como lo hace siempre. Yo digo que la ONU hace mucho tiempo se transformó en una organización profundamente anti-israelí, profundamente antisemita. No hace falta contar. No es de ahora, no es de ahora, ¿no? No, digo se transformó, no me refiero a estos últimos tiempos. Si no es desde el 7 de octubre, lamentablemente. Bueno, fijémonos que hubo empleados de la UNRWA que obviamente fueron partícipes de la masacre del 7 de octubre. Fijémonos antes, si querés, todas las resoluciones contra Israel siempre que saca la ONU, y no ninguna, pero en proporción casi ninguna contra otros países, con lo cual no es nuevo. Si Israel es atacado y se comete una masacre, igual se le pide a Israel que ponga el pie en el freno. Si Israel hace una operación antiterrorista, lo mismo. Con lo cual, depende de lo que entendamos por comunidad internacional. Obviamente que cuando hablamos, si querés, del público en general, ha cambiado muchísimo. Yo he visto muchísima gente, yo tengo mucha interacción en mis redes sociales, muchísima gente alrededor del mundo festejando la operación. Con lo cual, yo creo que cambió la opinión y vuelvo a la presentación que hiciste. Yo no sé si esto es una victoria, esto fue un gol. Falta mucho para la victoria y creo que esto recién empieza. Es más, en momentos que estamos hablando, en estos momentos, Israel hace un rato hizo un gran ataque en territorio libanés, sacando de servicio unos cientos de lanzadores de cohetes y paralelamente ha instruido a la gente que todavía está en el norte a que tenga ciertas restricciones de seguridad, con lo cual esto recién empieza. Yo hace rato que vengo insistiendo con que en el término de 2 a 4 meses, lo hablaba antes, ¿no?, con anterioridad, se venía una guerra en el norte. Bueno, todo parece indicar que cada vez falta menos. Claro. Leder, yo quería consultarle acerca de que si efectivamente ya Israel cambió la dirección de sus ataques y dejó de bombardear o de atacar la Franja de Gaza. Hubo un cambio de dirección
y ahora ya está todo más hacia el norte. No dejó las operaciones en la Franja de Gaza. Recordemos que en Gaza todavía hay 101 secuestrados, con lo cual Sí. no terminó la guerra en Gaza. Lo que ocurre es que el 8 de octubre, el día siguiente de la masacre de Hamás, Hezbollah se metió en esta guerra. Aunque muchos no lo muestren, la cantidad de cientos de drones y de explosivos y de cohetes lanza Hezbollah por día contra la población israelí. Y eso ha hecho que más o menos unos 80.000 ciudadanos estén desplazados del norte. Claro. Con lo cual, esta guerra en el norte... Yo he ido, Dani, he recorrido, creo que en el mes de marzo o abril, he ido a Israel y vi, todo el norte de Israel estaba totalmente despoblado. Solo había algunos locales abiertos para suministro de comida de los soldados y, no sé, en un barrio que ahora no me acuerdo cómo se llama, no kibbutz, estos otros barrios que ahora no me acuerdo cómo se llaman, una persona defendiendo con un fusil o con varios fusiles, o sea, y en todos lados era así, y una persona viviendo en otro lugar, atendiendo la fábrica para dar suministro también a los cohetes israelíes. Es decir, era una ciudades totalmente despobladas, absolutamente despobladas, no había nada, y por ahí una persona allá, otra, realmente parecía una serie de no sé, del fin del mundo. Ciudades fantasmas, claro. Por eso decía que hay más de 80.000 desplazados del norte, y la única opción que tiene Israel de que esa gente pueda volver a vivir su vida tranquila es corriendo a Hezbollah al otro lado del río Litani, que en realidad, cuando hablábamos recién, perdón, para cerrar la respuesta, sí, perdón, se trasladó el foco al norte, claro, pero no terminó la guerra en Gaza, no es que no hay operaciones. Okay. Ahora, cuando hablábamos de la ONU, en el 2006 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución, la resolución 1701, por la cual Hezbollah debería estar del otro lado del río Litani, y por la cual no podría haber ningún grupo armado con armas en su poder. Y la ONU permitió todo este rearme de Hezbollah y esto que está ocurriendo. Con lo cual, volvemos al tema de ese lado medio anti-israelí de la organización. Pero repito, la única opción que tiene Israel de devolver la tranquilidad a sus ciudadanos es correr a Hezbollah. Imagínense que están prometiendo un nuevo 7 de octubre todos los días. Claro. ¿Cómo puede la gente del norte volver a vivir con los miles de terroristas de Hezbollah? Que aclaro, no es jamás, es aún peor, claro, del otro lado de la frontera. por supuesto. Bueno, ¿y cómo sigue? ¿Vos viste estos pedidos de negociación? Hay una propuesta concreta de Benjamín Netanyahu. Sí, a ver, esto es un tira y afloje, esto es como la política misma. Las negociaciones anteriores, lo que jamás pedía eran absurdos, ¿sí? Eran absurdos. Por ejemplo, pedía que Israel se retirara del corredor Filadelfia, que es la frontera entre Gaza y Egipto, por donde Hamás se nutre de armas y por donde incluso se decía que Sinwar tenía un plan para escaparse con otros funcionarios secuestrados a Irán. Sí. Y Hamás jugaba con que Hezbollah entre en la guerra. Esto es un juego de geopolítica y esperaba que Hezbollah entre en conflicto con Israel para que Israel tenga otro frente de preocupación. Pero bueno, vemos que la inteligencia, si es que fue Israel, repito, porque nunca se lo adjudicó, Israel cambió ahora un poco, dio vuelta a la taba y ahora tomó las riendas del asunto. Bueno, hay que esperar. Yo la verdad es que soy reacio a creer que haya cercano un acuerdo. No lo veo en el futuro cercano. No, yo tampoco. Y si se firmara un acuerdo de cualquier tipo y Hezbollah, hablando ahora del norte, se retirase y no hubiese una guerra abierta, es simplemente extender la agonía, porque te repito, en el año 2006, después de la Segunda Guerra del Líbano, ya había una resolución que se debería cumplir, y Hezbollah las violó todas en todo momento, con lo cual sería estirar la agonía. Devolver de verdad la tranquilidad a Israel sería iniciar un conflicto armado, cara a cara, entrando en territorio libanés, y corriendo a Hezbollah del otro lado del río. A ver si termino de entender. O sea, vos decís que todavía no están dadas las condiciones para que el Estado de Israel negocie
digamos, llegue a un acuerdo, más que negocie, llegue a un acuerdo. Ahora, Netanyahu ha hecho una propuesta que me parece desafiante, que es inutilizar a Sinwar, que es o Sinwar, que es este terrorista ideólogo y estratega de Hamás que vivió tantos años en Israel, que fue preso en Israel y tuvo tiempo para planificar, para entender las costumbres de los israelíes y planificar este daño fenomenal que le ha hecho a la población israelí en todo sentido. Me parece que es esto de dividir a él con todos los demás, como liberar a todos los presos y solamente digamos apresar, ni siquiera apresar, digamos inocular, no sé la palabra que utilizó, a Sinwar, me parece inteligente. La propuesta es muy inteligente. Yo no estoy diciendo que la propuesta no lo sea. Lo que yo digo es que no veo cercano un acuerdo, no veo cercano que eso se acepte. Israel en estos últimos meses ha tenido logros significativos. Pasa que son tantos que nos vamos olvidando, pero eliminó al número 2 de Hezbollah. Claro. Eliminó al líder absoluto de Hamás. Y nada hizo que Hamás baje sus pretensiones y acepte un acuerdo. Con lo cual soy reacio. Ojalá me sorprenda. Pero yo tengo mis dudas y más todavía cuando se aproxima el evento del norte. Y creo que Sinwar juega a ganar tiempo. Con lo cual no lo veo. Ojalá me equivoque. Ganar tiempo para reaprovisionarse, por ejemplo. Para lo que sea, para tener menos tensión en su frente, ganar tiempo para reaprovisionarse, para reunificarse, para cambiar de lugar, para lo que sea. Claro. O sea, si vos tuvieras que darle un consejo, yo sé que es también exagerado lo que digo, pero digamos, si tuvieras que darle un consejo a las fuerzas de defensa de Israel, ¿qué le dirías? Que enfoque, que continúe con Hamás y que logre una victoria contundente en el norte de Israel, Sí, en el sur del Líbano. Es que es eso y es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que cuando uno empieza a ver las imágenes del norte, piensa que el sur ya no, digamos, Gaza ya no ocurre nada. Pero Israel en toda esta época no solo ha tenido Gaza y el norte. Israel fue atacado por un montón de frentes y es bueno decirlo porque a veces la gente ignora cuando no se informa. Israel tuvo la masacre de Hamás desde Gaza, atentados desde Cisjordania cometidos por Hamás y por la Yihad Islámica, y de hecho Israel realizó operativos antiterroristas en la zona también, y en las últimas semanas detectó varios vehículos con explosivos listos para cometer atentados. Fue atacado por los hutíes desde Yemen, fue atacado por las milicias pro-iraníes desde Irak, por Hezbollah en el Líbano. Con lo cual no es nuevo esto de muchos frentes, ya está acostumbrado. Yo claramente entiendo que tiene que atacar hoy el foco del norte, pero sin descuidar el sur, y sobre todo porque lo más importante es que todavía hay 101 secuestrados que tienen que volver a Israel lo más pronto posible. Claro. Sí, está bien. Imposible no estar de acuerdo, sobre todo con la necesidad que tenemos, aún los que no estamos en el Estado de Israel, no vivimos en Israel, de que vuelvan los rehenes, porque es insoportable, es insoportable verle las caras antes del 7 de octubre, con sus vidas familiares, en fin, nos pasa a todos. Mucho más. Perdón. Aquí, sí, te escucho. Perdón, y algo que no es que pasó desapercibido en la prensa mundial, pero no se le dio el lugar que debería haber tenido. Jamás hace unas semanas ejecutó a sangre fría a 6 secuestrados. Sí. Entonces es imperante que los 101 que todavía quedan vuelvan cuanto antes a Israel. Y esperemos que los 101 que quedan estén vivos, ¿no? Lamentablemente se cree que muchos no. Claro, hay muchas dudas, sobre todo en algunos casos muy dolorosos. Bueno, espero que nos equivoquemos y espero que estén los 101 vivos y que finalmente esta guerra termine cuanto antes y prepararse para, para lo que vendrá, porque lamentablemente el mundo se ha vuelto demasiado complicado. Dani Lehrer, ¿cómo te agradecemos que estés acá? ¿En qué hay de nuevo por Radio High? Seguimos en contacto. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a vos.